Iglesia, buenos días. Damos gracias a Dios por este tiempo donde podemos compartir acerca del Señor, donde podemos invocar su nombre y encontrarlo, porque el que le busca lo halla, Él recompensa al que cree en Él. Yo sí difiero un poquito de Cecitar con respecto a Yamil y Fadi. Pienso que para el ejército de Dios están mejor acá afuera y no en un batallón. Ayer estábamos cantando, ellos cantaron aquí enfrente para el resto de los jóvenes una canción. Pienso que es mejor elección ser soldado de Jesucristo, por eso el Señor escuchó el clamor de Pilar. Damos gracias a Dios entonces por la vida de la pastora Eugenia. Dios ha sido fiel y Dios recompensa también al que es fiel en medio de la adversidad. Cuando preguntábamos, o me dijo el pastor Rogelio, mira, comparte el tema, tengo esta situación con Eugenia. Yo preguntaba, bueno, ¿y de qué hablo? Entonces me decía, hermano, ¿qué le dicta a su corazón hablar? Y yo me ponía a pensar y miraba tantas adversidades que estamos enfrentando, no solamente a nivel personal, sino también como país, ¿sí? Nuestro continente, el mundo entero, enfrentando diversas adversidades. Y puede venir la pregunta que nos hacemos todos o que se hacen muchos en medio de las adversidades: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite? ¿Sí? Uno puede pensar, y lo hablo por experiencia, a este le pasa esta situación difícil porque se lo buscó. Hay un dicho popular que dice, a nadie matan por bueno, a nadie le pasa una mala cosa por hacer el bien. Y el Señor me ponía a reflexionar, fíjate que no es así. Crecemos en medio de las adversidades. Y para nosotros los hijos de Dios, para los que creemos que Cristo es el Señor, las adversidades son un instrumento pedagógico que Dios utiliza para permitirnos crecer. Esto no lo digo con ánimo de alentar a alguien, o no lo digo con ánimo de tener palabras bonitas esta mañana. Lo digo porque el Señor lo deja claro en su palabra. Y hay una historia muy importante que vamos a ver en el desarrollo de este tema que nos confirma eso. Cuando hablamos del crecimiento, lo primero que uno piensa es en un niño, ¿sí? Cuando los bebés nacen, aquí hay varios bebés chiquiticos. Ayer veía un video de Antonella Giraldo, Domínguez Giraldo, que ya está caminando y que hace que estaba en la pancita de Natalia. Y yo miro, cuando un bebé nace, cuando un niño empieza ese proceso, esos son signos de que el bebé está creciendo saludablemente, ¿verdad? En enfermería se maneja algo que se llama crecimiento y desarrollo. Es un control que se le hace a los niños para que ellos crezcan de una manera adecuada. Y unos signos que nos muestra el paciente, el bebé, que nos dice, está creciendo bien, o ojo, hay que tener cuidado con algo, porque su crecimiento se está viendo truncado en alguna situación. De la misma manera nos pasa a nosotros los creyentes. Cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, dice la Biblia que nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, empezamos un proceso de crecimiento espiritual. Pero no crecer espiritualmente, ¿sí? Dice la Biblia, también es un problema grave. Nosotros no recibimos a Cristo en el corazón para quedarnos quietos, estancados. Nosotros recibimos a Cristo en el corazón para crecer, para que los intereses que tenemos, para que nuestra vida cobre sentido y empezamos a vivir el plan para el cual Dios nos permitió recibirle. Yo quiero que miremos esa verdad que estamos hablando en Efesios 4, 15 al 16. Usemos por favor Efesios 4. Efesios 4, del 15 al 16. ¿Lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Sí. Dice Efesios 4, del 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí?
Es el llamado que nos hace el Señor a crecer. No solamente es a recibirlo, como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús, Dios quiere que usted le reciba y que crezca con Él. Segunda de Pedro 3:18 dice algo parecido. Busquemos por favor ahí Segunda de Pedro 3:18. Más adelantico. Dice Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso manda el Señor, a crecer. Sobre toda cosa que nosotros podamos experimentar cuando lo conocemos, lo más importante que debemos procurar es crecer. Ahora, podemos pensar, ¿crecer en qué? ¿Vemos el crecimiento como bendición económica? ¿Vemos el crecimiento como ausencia de dificultades? A mí no me pasa nada porque estoy con el Señor. Yo no tengo ningún tipo de problema porque Dios es el que me respalda. Dice la Biblia que nosotros debemos crecer en nuestra relación con Cristo, crecer para entender cómo obra nuestro Padre en nuestras vidas, crecer para entender cuál es el proceder de Dios en cada una de las situaciones que tenemos y también crecer para aprender a reaccionar a las adversidades. La Biblia dice que llueve para justos y para pecadores. El día malo es el día malo. Para el que cree, para el que no cree, hay problemas, hay dificultades. Y lo compartía yo hace un tiempo. El hecho de que seamos cristianos no nos exime de que ocurran dificultades, de que vengan cosas difíciles. Posiblemente usted en este momento no esté pasando una situación difícil, pero en el pasado lo vivió. Y puede, después de ese tema, decir, sí, tiene razón, el Señor tiene razón. Las adversidades me permitieron crecer. De pronto en este momento hay una dificultad grave. De pronto haya algo que usted todavía no entienda. La pérdida de un ser querido. ¿Sí? De pronto aprendemos mucho acerca de Dios, pero cuando ese papá se va a la presencia de Dios, hay un dolor, hay un vacío que no se puede llenar. Esa abuelita, ¿sí? Ese diagnóstico negativo, después de haber pasado cosas difíciles, decir, mira, tienes otra vez cáncer. Y uno dice, Señor, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué se empeña el Señor en hacerme sufrir? La verdad, hermanos, es que esta situación no son un fracaso, no son un revés. Dios permite que estas cosas ocurran para que nosotros crezcamos en Él. Ahora, es verdad que es muy difícil, porque solamente quien experimenta una situación difícil es quien sabe lo que duele, ¿sí? Un divorcio, lo que duele perder un hijo, lo que duele perder un padre, lo que duele o lo que preocupa perder un trabajo, que un negocio se venga al piso, lo que duele un diagnóstico negativo. Mi abuelo murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer y ahora yo tengo cáncer. ¿Sí? Eso no lo entiende sino el que lo está viviendo, el que lo está caminando de la mano del Señor. Los demás oramos, los demás acompañamos, pero solamente es esa persona que sufre la que se da cuenta de que es una situación muy difícil de superar, es una situación difícil de llevar. Pero nosotros tenemos dos opciones. O reaccionamos como alguien que no cree o no tiene un Dios poderoso a su lado y nos quejamos y patinamos en medio del dolor, ¿sí? En medio del cuestionamiento a Dios, a nuestra vida. Nos echamos culpas y nos damos latigazos. Es que yo debía aquella vez no tomar Pepsi sino Coca-Cola. Eso es culpa mía, Señor, seguramente. ¿Sí? O nosotros nos aferramos a Dios y no sufrimos en vano. Es inevitable sufrir. Las adversidades nos traen sufrimiento. La vida nos trae sufrimiento. Eso es inevitable. ¿Pero qué vamos a decidir? No nos quedemos en el dolor. No suframos en vano. Aprovechemos esta situación dolorosa para crecer. Esa es la actitud que tiene un cristiano. Por lo tanto, nuestra primera respuesta ante una adversidad debe ser buscar a Dios en oración. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios en oración cuando hay una mala noticia? Pilar decía, recibí la llamada, inmediatamente clamé.
Y la diferencia entre pedir y clamar es algo muy grande. Los que hemos tenido que clamar nos damos cuenta que clamar es algo que sale del alma con dolor y que muchas veces no sabemos cómo pedir, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Uno puede dimensionar un poquito lo que significa que el Espíritu Santo gima delante de Dios para ayudarnos. Es el dolor de Dios Padre al vernos a nosotros sufriendo. Ahora, si nuestra reacción es buscar a Dios inmediatamente, la respuesta de Dios está escrita en Jeremías 29:11. Yo quiero que lo miremos y lo leamos todos, por favor. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. ¿Lo tenemos? Jeremías 29, versículo 11. Bien, quiero que lo leamos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es la respuesta de Dios cuando en medio de la adversidad, cuando se presenta una situación difícil, nosotros clamamos y lo buscamos a Él, antes que tener un corazón quejumbroso, una actitud de queja. Pero yo quiero leerles la nueva versión internacional de este pasaje. Dice, porque yo sé muy bien las palabras que tengo para ustedes, afirma el Señor. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Bien? Nuestra mente dice, no es justo, no está bien. Vamos a ver más adelante en la historia que vamos a estudiar de que hay gente que se porta muy bien y le pasan unas cosas terribles. Y en nuestro razonamiento decimos, Señor, ¿y por qué? ¿Para qué? Esto definitivamente no es justo y tengo derecho a estar molesto contigo, Señor. ¿Y qué responde el Señor en Jeremías 29:11? Tranquilo, silencio, cálmese. Yo pienso que Dios permite que uno haga la pataleta, ¿sí? Que uno llore, que uno se queje, ¿sí? Que uno le manifieste lo que siente. Y luego Él dice, calma, yo sé lo que estoy haciendo con tu vida. Mire que dice, afirma el Señor, mis planes son de bien, no son de calamidad. Que tú pienses que estás viviendo una calamidad y que la respuesta de Dios sea, esto es para bien, esto no es una calamidad, estás equivocado. ¿Cuál es mi objetivo? Dice el Señor en Jeremías 29:11. Mi objetivo es que tú tengas un futuro y que tengas una esperanza. Todos tenemos un futuro hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Cuando el Señor habla aquí, la traducción del hebreo a esta porción es, vas a tener un futuro vas a tener un camino recto y bendecido. Y cuando dice vas a tener una esperanza es, si hay un anhelo en tu corazón, yo lo voy a cumplir. No de la manera que tú piensas que lo voy a cumplir, sino de la manera que yo sé que tienes que vivirlo para que estés bien. Ese es Jeremías 29:11. ¿Sí? Finalmente entonces, crecer en la adversidad necesita de nuestra fidelidad. Si no somos personas fieles a Dios, si como cristianos usamos más el título de que ejercer nuestra fe en acción, entonces no somos fieles. Recuerden, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Para aquel que no camina de la mano de Jesús, estas calamidades lo pueden llevar a la muerte. Y lo vemos ahorita con las cifras que hay disparadas. Hace un tiempo hablábamos de la tasa de suicidios en Colombia. Gente que no camina de la mano de Dios y la única solución que tiene para sentir paz es quitarse la vida. Pero nosotros los cristianos no. Es importante entonces ser fieles para que nuestra adversidad nos permita crecer. Hay 3 cosas importantes en esto. Quiero que miremos
¿Cómo lo plantea Pablo en 2 Corintios 12:7? Vemos por favor 2 Corintios 12:7. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Hay tres cosas que debemos tener en cuenta para poder entender la historia bíblica que vamos a estudiar a continuación. Dice Segunda de Corintios, ¿dije primera? Segunda de Corintios 12:7. Dice así, dice el Señor: y para que la grandeza de las revelaciones, el que habla aquí es Pablo, no me exalte demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Bien? ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Sí? Todo lo que el Señor lo ha utilizado. Pablo dedicó su vida plena y completamente al Señor. No quiso saber nada más de esposas, no quiso saber nada más de negocios del mundo. Tenía una posición grande. Pablo era un hombre millonario, era un hombre adinerado, era un hombre influyente. Él dijo, no quiero saber nada más, me dedico solamente a Cristo. Y Dios lo utilizó en su fidelidad para muchas cosas. Pero ¿qué dice Pablo aquí en 2 de Corintios? Mira, Dios es tan bueno, y así lo entendió, que me dio algo, ¿sí? No se sabe qué es. Seguramente los más eruditos podrán tener algún pensamiento. Yo he escuchado que gente habla de que era la miopía, ¿no? Problemas de la visión de Pablo, que él decía, Señor, quítame esto. Esto no me deja ser feliz. Y la respuesta de Dios es, con eso tienes que vivir. Bástate mi gracia. Pablo habla entonces de esa situación como un aguijón en la carne que no le permite, dice el versículo 7, enaltecerse sobremanera. Si eso fue con Pablo, es porque definitivamente Dios no quiere que nuestro orgullo sea el dueño de nuestra vida. Y nosotros somos seres humanos orgullosos por naturaleza. Sea por una forma o sea por otra, hay orgullo en nosotros. Queremos sobresalir, queremos estar bien y no está mal. Pero ¿qué pasa cuando el orgullo es el Señor de nuestra vida? El orgullo es traicionero y a veces no nos damos cuenta. De repente abrimos los ojos y, uy, qué feo que hablé. Qué soberbio que soné. Qué postura tan incómoda la que tomé. ¿Verdad? Vencer el orgullo en nuestra vida es la primera actitud que tenemos que tener para poder experimentar el crecimiento de Dios en medio de una adversidad. Y esto no significa que usted tenga que ser el borrego con la cara gacha y la falsa piadosería. En ninguna manera. Los cristianos somos gente fuerte. Yo alabo a Dios por el testimonio de doña Eugenia, a quien le tengo un gran cariño. Tenemos una muy bonita relación. Y yo le digo a ella, yo admiro mucho esa fuerza y esa fe que usted tiene. Quiero ser igual espiritualmente con esa fortaleza. Pero eso no traduce orgullo, ¿verdad? Dios quiere captar también nuestra atención. ¿Por qué aparecen las adversidades en nuestra vida? Porque Dios quiere que nosotros estemos atentos a Él. Dígame mentiroso, en medio de la bendición muchos somos agradecidos. Pero cuando usted levanta los ojos a los cielos y clama, cuando te llaman, hey, se van a llevar a tus hijos para Popayán en contra de su voluntad, eso angustia, ¿verdad? Cuando te dicen, hey, el diagnóstico que me dieron es malo, no sé si pueda vivir mucho tiempo, hágase cargo de mi sobrina, hágase cargo de mi hijo, porque no sé si voy a vivir. Cuando te dicen, hey, te vas para la cárcel, ¿pero qué? Yo no hice nada, te vas para la cárcel, ¿verdad? Dios quiere captar nuestra atención en medio de la adversidad. Señor, ¿por qué no respondes mi oración? Porque tal vez te hace falta mirarlo más de frente, mirarlo más de cerca, callar todos los prejuicios y los pensamientos humanos para entregarle tu voluntad plenamente a Dios en medio de esta adversidad. La tercera cosa entonces que nos permite crecer en medio de la adversidad, si somos fieles al Señor, es estar atentos a entender cuál es el propósito de Dios en cada adversidad.
Un cristiano no puede ver una adversidad como un mal momento, como una mala racha, como un golpe de la vida, ¿sí? Para humillarme. ¿Por qué permites, Dios, que yo sea humillado? Aunque el salmista David decía, bueno me es haber sido humillado, porque así entiendo tus estatutos. Saben, los hombres de Dios, las mujeres de Dios entendemos que las adversidades no son para que nosotros pasemos vergüenza delante de los demás. Por el contrario, es una hermosa oportunidad para entender los estatutos de Dios y que todos vean en nuestra debilidad, en nuestra dificultad, la grandeza del Señor que tenemos. Ahora, hay que estar entonces atentos a entender cuál es el propósito de Dios. Lo decía Alejandro hace más de 2 prédicas. Todo tiene un propósito. Si se forma un matrimonio, ese matrimonio tiene que tener propósito delante de Dios. Si no, va a ser una relación más como cualquiera que usted tenga en el mundo. Usted puede entonces preguntar, yo puedo entonces preguntar, nos podemos preguntar, ¿estás seguro que nuestra adversidad nos va a permitir crecer? Porque es que yo he visto casos de gente que no, y muy cristianos. O sabe, esta persona vive una adversidad difícil y no me gustaría ser como ella, es que no lo acepto aún, ¿sí? Vamos entonces ya a centrarnos en el eje principal de nuestra prédica y está en Génesis 37. Vamos en nuestras Biblias a Génesis 37 y vamos a seguir de cerca la historia de José, el intérprete de sueños. Génesis 37, primer libro de la Biblia. Génesis 37. Y vamos a leerlo del versículo 1 al 3 en primera instancia. ¿Lo tenemos? Bien, dice Génesis 37 del 1 al 3. El título es José es vendido por sus hermanos. El Génesis ahí está narrando todas las historias. La historia pasada era de la descendencia de Esaú. Pero ya empieza a hablar de Jacob, quien después fue Israel, en quien se cumplió la promesa que Dios le había hecho a Abraham muchos años atrás. Por eso es tan importante el sacrificio que tuvo que pasar el mismo Jacob y su hijo José. Dice el versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. 2 puntos. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhah, sus hermanos, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y dice el 3, y amaba a Israel a José, o sea, el señor Jacob, amaba a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Amaba a Israel a su hijo. Dice la Biblia que lo había tenido en su vejez, pero si usted mira en el versículo 2, José tenía como prioridad agradar a su padre, ser fiel a su padre. ¿Sí? Le contaba lo que hacían sus hermanos, se preocupaba por la reputación de la tienda de Jacob. Mis hermanos andan en malas cosas, padre. Si nosotros miramos, José junto a Benjamín son los hijos de Jacob con la mujer que él amó y por la cual trabajó 14 años, Raquel. ¿Sí? Eso le da un plus a esa relación que tenía Jacob, ese amor que tenía Jacob por José. Más adelantico miremos ahí el versículo 11. Leámoslo hasta el 14. Y sus hermanos, los cuales eran los patriarcas de Israel, en cabeza de Rubén, Judá y Leví, dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El 12 dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve
y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿Cuál era la respuesta de este jovencito de 17 años, hijo menor de una gran generación, que fue en quien se cumplió la promesa de Abraham para Israel? Fueron los patriarcas de la fe. Un niño de 17 años, mimado, el hombrecito, como decía ahorita Pilar, el amado, ¿sí? Ese varón que tenía una túnica de colores, un varón especial, ¿sí? Muchos de nosotros a veces respondemos a algún llamado de atención, alguna ordenanza de mala manera. No tenemos que ser activamente groseros. Yo recuerdo, estando más joven y aún en ocasiones, mi papá me dice, Freddy, y yo, Señor, ¿verdad? Hey, quiero que dirijas la alabanza. Está bien, ¿sí? Pero ¿cuál era la actitud de José? Heme aquí. La traducción de esa palabra heme aquí es, ¿qué ordena? ¿Qué necesita? Estoy listo. Denota agrado. Habla que tu siervo escucha, heme aquí. Aquí estoy. Manda entonces Jacob a José a estar pendiente de sus padres y dice que él fue. Dice la historia bíblica que él caminó, llegó a un lugar, sus hermanos ya no estaban ahí, sino que se habían ido un poquito más lejos y José caminó. José era obediente, José era fiel. El pastor Rogelio nos compartía ahora 8 días acerca del agradecimiento, ¿sí? Nuestro agradecimiento tiene que tener como fruto la fidelidad. Y asimismo la fidelidad es una señal de agradecimiento a Dios. José era un joven agradecido a los 17 años. Yo buscaba entonces la definición de la palabra fidelidad en un diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, y decía que la fidelidad es la actitud de la persona que no traiciona una confianza que fue puesta en ella. Para usted ser fiel tiene que tener en su mente y en su corazón ese principio como un valor arraigado. Yo tengo que ser fiel, no puedo traicionar esa confianza que se puso en mí. Eso era lo que hacía José delante de los ojos de su padre Jacob, Israel, y delante de los ojos de Dios, aunque sus hermanos no lo quisieran. Dice la Biblia que le hablaban de mala manera. Se fastidiaban los patriarcas de Israel cuando José hablaba, cuando José estaba en medio de ellos. Era molesto, pero él no le importaba eso, no le importaba a los demás que decían, no le importaba a los demás que pensaban, si era el fanático, ¿sí? Se burlaban posiblemente de él. Su corazón era fiel a Dios y respetaba a su padre. Otra definición que es muy interesante habla de que la fidelidad es la firmeza y la constancia en varias cosas. ¿Firmeza y constancia en qué? En afectos, en ideas, en obligaciones, ¿sí? Que permiten que haya un cumplimiento de un compromiso establecido. Si usted es firme y constante en los afectos, las ideas y las obligaciones de Dios, seguramente usted va a cumplir lo que el Señor dice que tiene que cumplir. ¿Es fácil? No, pero se lo digo por experiencia, no es difícil tampoco. Agradar a Dios agrada al alma del hombre. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre agradan a Dios, aún hasta con sus enemigos le hace estar en paz. Aunque estés atravesando un valle de sombra de muerte del cual nadie pueda decir algo porque no lo ha experimentado, solamente tú sabes cuál es tu sufrimiento, el Señor dice, hey, yo te voy a dar paz. Yo te voy a dar paz. Créeme, recordemos Jeremías 29:11. Yo sé qué plan tengo para ti. ¿Bien? Entonces, José reconocía la autoridad. José era fiel y por eso en medio de su adversidad pudo crecer. Hay otra pregunta y está en el Génesis 37, del 23 al 24. Estamos ahí todavía pegaditos en el Génesis, no nos vamos a mover más. Pregunta que pudo haber pasado a José cuando vino su adversidad a los 17 años. ¿Por qué me pasas tú a mí si yo soy fiel? Se habla en la iglesia, lo dice la Biblia, lo comentan los eruditos, lo habla todo el mundo, lo dice la razón y la lógica, si te portas bien te va bien.
Yo recuerdo mucho palabras de una gran amiga que decía, a no sé quiéncito le tiene que ir bien porque es tan buena persona. Le tiene que ir bien. Y eso es un concepto que nosotros tenemos grabadito. Y dice, ¿por qué me pasa esto a mí si yo he sido fiel? El Génesis 37, del 23 al 24 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, cumpliendo la ordenanza de su padre, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Un pozo sucio en medio del desierto, en un lugar, campo de trabajo, un lugar industrial en el que se dedicaban ellos con el pastoreo de ovejas y con el ganado. Y toman a José, lo despojan de ese signo de amor de su padre, el cual creó raíz de amargura en sus hermanos, y lo tiran al pozo. ¿Será que se habían fijado a ver si el pozo tenía agua o no? Nada, lo tiraron. ¿Sí? Y cae José vivo porque el pozo estaba seco, dice la Biblia. ¿Bien? La fidelidad de José produjo el odio de sus hermanos. Tal vez nuestra fidelidad produzca malestar en otros. ¿Sabe? Yo sé de alguien que se molesta mucho porque usted está aquí esta mañana. Y es nuestro enemigo. El diablo no quiere que la gente escuche la voz de Dios. Quiere mantener a la gente enredada en lo que la debe tener enredada para que el tema religioso se vuelva lo que hoy en día está siendo. Un tema perezoso, harto y que a muchos les da pereza opinar. ¿Alguien aquí interactúa por Twitter? ¿Tiene Twitter? ¿Usted no ha visto que usted hace un comentario en Twitter e inmediatamente le caen encima de una forma impresionante para juzgar, para atacar, para destruir? Unas palabras que dañan. Hay una guerra mediática entre Daniel Samper y Álvaro Uribe Vélez por una situación que ocurrió, y qué pereza ya ver que nuestro país se vea envuelto en eso solamente, ¿verdad? Odio de los hermanos, lo tiran a un pozo. Ahí empieza la adversidad de José. Y José, de 17 años, ahí tirado en ese pozo, hubiera podido preguntar lo mismo que preguntamos nosotros. ¿Dónde está Dios? Poniendo muy mala cara, poniendo muy mal semblante, teniendo una muy mala actitud, visible a los ojos de sus hermanos, hubiera podido decir, ¿dónde estás tú, Señor? ¿Por qué permites esto? La respuesta está en Hechos 7:9. Yo la voy a leer, ustedes no, para que no nos movamos de ahí. Hechos 7:9 dice lo siguiente. Dice el Señor, estaba hablando Esteban, aquel joven también lleno del Espíritu Santo que fue muerto apedreado a causa de defender la fe de Cristo. Dice Hechos 7:9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Aquí aparece el nombre de este imperio, el imperio egipcio, Egipto. Egipto es igual para José a esa adversidad que nosotros estamos pasando. ¿Cuál es nuestro Egipto? ¿Sí? Situación de salud, pérdida de un ser querido, la situación laboral, alguna adversidad. Y sigue diciendo Esteban aquí en el libro de los Hechos, pero Dios estaba con él. Fue vendido José a Egipto, fue entregado en su adversidad. A los 17 años, no era mayor de edad, era un niño, no era maduro, no estaba preparado. Pero dice la Biblia, Dios estaba con él. Ahora, no es un dato menor que el que haya traicionado de esa forma a José sean sus hermanos. Porque a uno le duele menos cuando usted hace un agravio a alguien de la calle a cuando te lo hace tu familia. Era una situación bien compleja, ¿verdad? Miremos el Génesis 39, vamos más adelantico porque el 38 habla de la historia de Judá y Tamar. Pero en el 39 miremos del 1 al 6. Génesis 39 del 1 al 6. Ahí adelantico. José y la esposa de Potifar ya lo habían vendido, ya había llegado José a Egipto, los ismaelitas pues lo vendieron. Y dice el versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró
de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Yo quiero que hagamos un paréntesis ahí. Miremos atrás en el 37 quién era José. El niño mimado, el de la túnica de colores, el ingenuo, quien fue traicionado por sus hermanos y tirado a un pozo. Y dice que llegó a ese Egipto a experimentar esa adversidad. ¿Y qué dice el capítulo 39? Que fue un varón próspero. Fíjate cómo ahorita José ya es un hombre con esa adversidad que la vida le dio. José creció en medio de esa adversidad porque fue fiel a Dios. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Sigue repitiendo la Biblia que Dios estaba con José en medio de la adversidad. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y uno dice, ¿pero cómo? Un menor de edad, un niñito de 17 años, tirado en el pozo, traicionado, herido, humillado. Pues era el hijo de Jacob, el bendecido, el mimado. ¿Y cómo es que este hombre llega y el Señor lo prospera tanto? ¿Por qué tenía un hermoso semblante si debería estar amargado, si debería estar frustrado, si debería estar molesto? Si no debe tener la fuerza para levantar los ojos y mirar a alguien a la cara de la vergüenza que podía haberle provocado esto. No creamos que no era conocida la historia de José en Egipto. Seguramente llegaron los ismaelitas diciendo, mira, a este lo vendieron los hermanos, ¿por qué habrá sido? ¿Cómo sería de fastidioso el muchachito? Que los mismos hermanos nos lo vendieron acá y no les importa. ¿Verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Ni nada de eso. Fue prosperado. José dice varias veces que Dios estaba con él y que su semblante era hermoso. ¿Verdad? José era un hombre próspero. José experimentaba crecimiento. Sigue entonces, uno puede pensar muchas veces en la vida y decir, hombre, esto está mal, pero si está mal no puede ir peor. ¿Sí? Y aparece lo de la ley de Murphy, ¿no? Lo que está mal puede empeorar. Claro que sí, pero a los cristianos no nos pasa eso, ¿amén? Claro que sí, también. Lo que está mal para un cristiano puede empeorar, porque para la vida de José empeoró. Sigamos leyendo el versículo 7 al 9. ¿Por qué las cosas se pusieron peor para José si ya había pasado lo más duro? Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, la esposa de Potifar, y dijo, duerme conmigo. ¿Ah? Qué pruebita para José. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, en la casa de Potifar, y ninguna cosa que me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues, dijo José, haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Es duro, y los varones sabemos que es duro una tentación de este tipo. Porque es que la esposa de Potifar no era cualquier mujer. ¿Eh? Era la esposa de un principal de Egipto. Debía oler delicioso, debía tener un muy buen cuerpo, una muy buena ropa, una muy buena posición. Algo que vuelve loco a los hombres. Y José, un esclavo hebreo, cuya tarea y cuyo oficio y cuyo mandato de parte de Potifar era, tienes que cumplir todos los deseos de mi casa. Y él podía pensar, ¿esto incluye el deseo sexual de tu esposa? Vale, yo lo cumplo. O él podía decir, Señor, esto es culpa tuya. Me trajiste a Egipto contra mi voluntad. Me abandonaste a mis 17 años. Yo no sé. ¿Sí?
¿Cuántos argumentos podían existir en José para caer a la tentación? Yo leí en el libro de Max Lucado, Saldrás de esta, un libro que publicó en el 2015, es muy bueno, se los recomiendo si estamos pasando por alguna adversidad. El capítulo 3 de ese libro dice, no trates de solucionar una estupidez con otra estupidez. Fue estúpido lo que hicieron los hermanos de José con José, pero sería más estúpido que José se dejara llevar por esa rabia y ese dolor y ese resentimiento y hubiera cometido el pecado que el diablo le estaba poniendo en bandeja de plata con la mujer de Potifar. José fue fiel, José procuró hacer lo bueno. Fíjate, José no solamente fue fiel con Potifar, fue fiel con Dios. El versículo 9 dice al final, ¿haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? No solamente se refería a esa fidelidad con su autoridad, como debemos hacer los hijos de Dios, sino también fidelidad con Dios en medio de la adversidad. Hay que hacer lo bueno en medio de la adversidad. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de este asunto? Los que conocen la historia saben que José, la esposa de Potifar, le tendió una trampa, lo sedujo, José se resistió, ella quedó con sus ropas y hizo un gran escándalo diciendo, este hebreo quiso abusar de mí. La Biblia dice que Potifar se llenó de furor y lo puso en la cárcel. ¿Cuál fue la consecuencia de José? Pasando por lo peor, otra adversidad, va para la cárcel. Por eso les decía, si algo va peor, ¿puede empeorar? Sí. Pero recordemos Jeremías 29:11. Silencio. Yo sé qué estoy haciendo contigo en este plan. ¿Verdad? Una cárcel injusta entonces. Sigamos ahí en el Génesis 39 del 20 al 23, vamos a leerlo. Génesis 39 del 20 al 23 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. ¿Qué dice ahí? Jehová estaba con José. Era de Dios que fuera a la cárcel. Y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano, en la mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y uno dice, ¿pero por qué? Este man tan de malas, pobrecito, ¿no? Porque también está el papel de los que están al lado. Ay, pobrecito. Ay, no sabemos el plan tan grande que está haciendo Dios en medio de la vida de alguien. No son desgracias, son instrumentos de Dios para levantarte. Ya nos vamos a dar cuenta, Jehová estaba con José. Esa cárcel injusta fue otro instrumento de Dios para cumplir un propósito en la vida de José. Ahora, ¿cuál era la actitud de José en la cárcel? Podríamos pensar, hombre, me tiraron al pozo, me vendieron, llegué a la casa de Potifar, injustamente su esposa me envía a la cárcel y aquí estoy en la cárcel, ya yo no voy a hacer nada. Podemos malinterpretar aquel versículo que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Como tú dices que esté quieto, me voy a quedar quieto. Pero ¿cuál es una actitud fiel delante de los ojos de Dios en medio de la adversidad? Miremos el capítulo 40, el que sigue, y leamos del versículo 1 al 8. Dice allí, José interpreta dos sueños. José puso al servicio de Dios y de los demás sus talentos, sus dones. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Se había perdido una copa y no sabía quién la tenía. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. ¿Y qué dice? Y él les servía. Y estuvieron
días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Dice el 6, vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él José preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué aparecen hoy mal vuestros semblantes? El versículo 8 dice, ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no es de Dios la interpretación? Contádmelo ahora. José se hubiera podido quedar en la esquina de la cárcel refunfuñando. No, aquí ya en la cárcel no hay nada que hacer. Pero ¿cuál fue su actitud desde que llegó? Servir. José servía. La actitud de José era de servicio. Cayó todas las voces de su mente, todos los prejuicios. Dijo, yo tengo que servir. Pueden estar rajando de mí. Pueden estarse avergonzando de mí. Pueden tener compasión de mí. La gente dirá, este man algo malo tuvo que haber hecho desde que esté pasando eso tan duro. Pero José cayó todas esas voces y decidió servir. Cuando los vio tristes dijo, pues a mí qué me importa el problema de estos. Yo tengo un problema más grande. No, ¿qué dijo la Biblia que hizo? Les preguntó, ¿por qué tu semblante está así? ¿Qué les ocurre? ¿Tenemos un sueño? ¿No lo interpretas? Claro, cuéntenme. Dispuesto a servir. Esa es la fidelidad de Dios. Ya a esta altura de la historia, tenemos que volver a mirar Jeremías 29:11. No los busquen. Recuerde que Dios dice que sabe qué plan tiene para usted. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de que tengamos un futuro y una esperanza. Eso mismo le dijo Dios a José en ese momento. Ahora, sigamos ahí mirando el Génesis 40, versículo 14. Porque se acercaba el cumplimiento de la promesa en la vida de José. ¿Qué dice el versículo 14? Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Le está hablando José al copero, porque la interpretación del sueño de José al copero es que el faraón lo iba a perdonar y en 3 días él iba a ser vuelto a su puesto como copero del faraón. Le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa. ¿Pero qué pasó con esa promesa? Seguramente el copero contento le dijo, claro que sí, viejo, yo apenas salgo lo palanqueo, le ayudo allá. Trabaja bueno, y usted es bueno. Y uno dice, gloria a Dios, Señor, me escuchaste, por aquí va a ser. ¿Qué dice el versículo 23? Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Ay, Señor, te equivocaste, pero era aquí. Pero si todo lo vengo haciendo bien, ¿y por qué permites que se olvide de mí? Y sabe, el tiempo de Dios es perfecto. Él tiene un plan con nuestra adversidad, sea cual sea el tiempo que tengamos que vivirlo. ¿Qué hubiera pasado si ese copero sale corriendo a cumplir la promesa que le hizo a José? Lo que hubiera pasado es que seguramente Faraón dice, oiga, ¿y usted por qué es tan atrevido? Si ese joven lo que hizo fue un agravio contra Potifar. Que se pudra en la cárcel. Y hubiera sido un mal concepto de Faraón frente a José por la ansiedad del hombre de querer ayudar. ¿Qué dice la Biblia? Miremos ahí el capítulo 41, el versículo 1. El 1a, solamente el 1a, 41a, lo que sigue ahí. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. 2 años se aguantó José más allá en la cárcel metido diciendo, tal vez todos los días, este tipo ha sido muy mala gente, me dejó morir aquí. Pero el plan de Dios era perfecto. Faraón tenía un sueño y necesitaba quien lo interpretara. Leamos del 8 al 14, bajemos un poquito. El versículo 8, ahí en el capítulo 41. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, el espíritu de Faraón, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, ahora sí me acuerdo hoy de mis faltas.
Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él no lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Faraón envió a llamar a José. ¿Y qué pasó después de ese punto? Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, lo afeitaron, le cambiaron la ropita y lo presentaron ante Faraón limpio. 2 años después de lo que José dice, por aquí va a ser. ¿Sí? El tiempo de Dios es perfecto. ¿Qué ocurre después de eso? José interpreta el sueño de Faraón. ¿Recuerdan la historia? 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Las 7 vacas gordas son devoradas por las 7 vacas flacas. Las 7 espigas prósperas son marchitas por las 7 espigas que no tenían buen aspecto. José interpreta el sueño de Faraón. ¿Sí? José se presenta delante de Faraón en medio de esa adversidad con todo lo que eso representaba y le dice lo siguiente. Miramos el versículo 16, ahí mismo en el 41. ¿Qué dice el versículo 16? Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Yo quiero contextualizarme un poquito en esta historia de quién era el Faraón. No es que usted lo lleven ante el presidente Santos. Faraón era Dios para Egipto. Faraón era la reencarnación de Ra, el Dios de Egipto. Mirar a los ojos a Faraón significaba quemarse. Estar ante la presencia de Faraón no era digno, ni siquiera para un egipcio, ahora para un hebreo, esclavo. ¿Verdad? ¿Y qué dice José delante de ese Dios? Porque Faraón era Dios. No es mío, es de Dios. Y Dios quiere revelarte a ti lo que tu sueño te está mostrando. ¿Qué le dijo José a Faraón? Hay un Dios por encima de ti. Y ese es mi Dios. Esa era la fidelidad de José. Ese era el agradecimiento en medio de la adversidad. Porque finalmente, por más bien que a usted le vaya, hay cosas que usted no supera. Y tal vez José no había superado esa traición de sus hermanos. La fidelidad de José estaba allí, incluso arriesgando su propia vida, porque esas palabras le hubieran podido costar la vida a José. No tuvo temor. Él sabía quién era su Dios, quién estaba con él. Pasa que José interpreta los sueños del faraón. Miremos el versículo 32. Ahí más adelantico. Vuelve José a decirle a Faraón que Dios es Dios. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa, es firme de parte de Dios y que Dios quiere apresurar a hacerlas. ¿Qué le estaba diciendo José a Faraón? Muévase, porque Dios le está hablando clarito, esto va a pasar ya. Y dice la Biblia que empieza a dar instrucciones José a Faraón. ¿Y qué dice luego el versículo 37 y 40? Resulta que Faraón se agrada en tal manera que nombra a José gobernador de Egipto. 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, le estaba diciendo Faraón a José. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dios recompensó la fidelidad de José en medio de la adversidad porque se mantuvo fiel. Hasta ahora la Biblia no nos dice que José se haya quejado. Por allá hay un versículo donde él dice, me pusieron en la cárcel injustamente, mis hermanos me vendieron, pero contándole la historia al copero cuando le pidió ayuda. ¿Verdad? Dato importante miremos el versículo 45, ahí mismo en el 41, versículo 45 y 46. ¿Ya estamos ahí? Versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José
Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 13 años de sufrimientos, desde los 17, el peladito inmaduro, hasta los 30 años, para ver la gloria de Dios y la fidelidad recompensada de su Señor. En su vida, José fue el segundo hombre más poderoso del mundo cuando fue príncipe de Egipto. Pero mira esta situación, en medio de esa gran bendición, los egipcios eran tan soberbios que no podían permitir que un hebreo fuera el segundo al mando. Le cambian el nombre a José y le dan una esposa, no cualquier esposa, la hija de un sacerdote egipcio, para que su linaje sea egipcio. ¿Sí? Y podemos pensar, José no debió haber aceptado, pues eso es infidelidad a Dios. ¿Qué dice más adelante la Biblia? Miremos el 50 y el 52. Ahí mismo, adelantico. Versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José al nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José, siendo ahorita un ciudadano egipcio, siendo el príncipe de Egipto, el segundo al mando, teniendo nombre egipcio, teniendo esposa egipcia, hija de sacerdote egipcio, pone a su linaje nombre hebreo. La palabra Manasés significa en hebreo el que hace olvidar. Y la palabra Efraín es una palabra hebrea que significa fructífero. El corazón de José no se volvió egipcio. Aunque su nombre y su esposa dijeran otra cosa, José era fiel a Dios. Y en su corazón puso por nombre a sus hijos esa bendición de Dios, respetando la tradición hebrea. José nunca olvidó su fidelidad. Vamos aquí cerrando entonces. Recordemos Jeremías 29:11. Dios sabe qué plan tiene para nosotros. ¿Cuál fue el propósito de la adversidad de José entonces? ¿Convertirlo en príncipe de Egipto? Por un lado. Génesis 41:57. Ahí adelantico, el versículo 57. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra habría crecido el hambre. El plan de Dios con esos 13 años de sufrimiento de José era salvar al mundo de morir de hambre. Yo investigaba un poquito y decía que esa hambruna no fue normal, que Egipto ya había reportado anteriormente sequías y hambrunas que incluso hacían que entre los egipcios se comían carne humana, se mataban para saciar el hambre. Pero que a Canaán, al otro lado del río, hubiera llegado esa sequía no era normal. La tierra entera fue seca. Había un propósito de Dios que movió hasta la naturaleza. Y todo estaba en la fidelidad de José. El plan de Dios era salvar todo el mundo de morir de hambre. Capítulo 42, el que sigue, el versículo 1-3. Viendo Jacob que en Egipto habían alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. El plan de Dios no solamente era salvar el mundo, era salvar su familia. ¿Cuántos soldados no tienen el concepto? Es que tú eres un héroe, salvas tu patria, pero la familia, Dios es perfecto. Salvó al mundo de morir de hambre y salvó a la familia de José de morir de hambre. Sigue diciendo la historia entonces que Faraón escucha la situación y permite que José traiga toda su familia a Egipto para que pasen los años de sequía ahí con él. La conclusión es entonces Génesis 45 del 4-8. Avancemos al capítulo 45 en nuestra conclusión.
Esta conclusión yo quiero que usted la lea en primera persona y sepa que es la respuesta de Dios para su adversidad. Génesis 45, del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 12 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años más en los cuales ni habrá arada, ni habrá siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio medio de la gran liberación. Así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Esa es la conclusión. José fue fiel y creció en medio de su adversidad. Egipto era su problema grave y pasó de ser traicionado, ser preso y ser maltratado a ser príncipe de Egipto. ¿Cuál es nuestra adversidad hoy? ¿Cuál es ese problema grave que nos avergüenza, que nos duele, que no nos permite ser fieles con el Señor? Seguramente usted tiene miedo de que esto pueda ocurrir. Tiene miedo de que ese diagnóstico se lo vuelvan a dar. Tiene miedo de que lo vuelvan a lastimar. Tiene miedo de volver a fracasar. Pero ¿qué le dice el Señor a usted y a mí, hermano, en esta mañana? Miremos el 46:1 al 4. Ahí mismo adelantico. 46:1. Salió Israel con todo lo que tenía, o sea, Jacob, de allá de la tierra de Canaán, y vino a Beerseba y ofreció sacrificio a Dios, padre de Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y le dijo: Jacob, Jacob, ahí ponga su nombre. Freddy, Freddy. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Tenaz. No tenga miedo de lo que está pasando, de ese dolor, de esa pérdida, porque de allí Dios va a levantar a una gran nación en usted. Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, a los que somos llamados conforme a su propósito. La pregunta es: ¿somos agradecidos y fieles en medio de la adversidad con Dios? Miremos el ejemplo de José entonces. Dios es fiel, aunque no entendamos por qué pasan las cosas. Pongámonos de pie, vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por cada una de esas adversidades, Señor, que nos has permitido experimentar, que nos permites experimentar o que van a venir. Porque tú eres fiel, Señor. Porque tú conoces y tú formaste todo lo que existe, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para reclamar? ¿Quiénes somos nosotros para aconsejarte o sugerirte que hagas algo? Tú eres sabio, Señor, así como fuiste con José. 13 años de dudas, 13 años de incertidumbres, 13 años de estar con él en medio de la prueba, para finalmente cumplir tu promesa a Abraham y hacer de Israel la nación más grande del mundo, sobre toda la faz de la tierra. Señor, gracias, porque aunque no entendamos, sabemos que tú vas a premiar nuestra fidelidad, como premiaste a José delante de Faraón. Señor, gracias, porque si somos agradecidos contigo y somos fieles contigo, entonces veremos tu gloria y tú guardarás en completa paz a todo aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Permítenos perseverar en ti, Señor, estar quietos y saber que tú eres Dios, conocerte como Dios y experimentar tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.